usaron, me mintieron, y aún así no estaban preparados. Antes de todo esto, yo no era desconfiado. Tampoco fuerte. Era abierto. Creía en la gente de una forma casi ingenua, pero no estúpida. Creía porque quería creer. Porque necesitaba pensar que la honestidad todavía existía, que la palabra de alguien tenía peso, que cuando alguien decía estoy contigo significaba exactamente eso. Yo no llegué roto. Llegué entero. Tenía miedos, sí. Dudas, claro. Como cualquiera. Pero también tenía una convicción silenciosa: si yo daba lo mejor de mí, tarde o temprano eso regresaría. No igual, no perfecto, pero regresaría. Ese fue mi primer error. Al principio, mi presencia no era cuestionada. Me buscaban. Me llamaban. Me incluían. Yo era parte de algo. Sentía que encajaba sin tener que forzarme, sin tener que demostrar nada. Y eso era raro para mí, y por eso mismo, valioso. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Observaba. Aprendía a leer silencios, cambios de tono, miradas esquivas. Me di cuenta rápido de que yo era bueno para sostener a otros. Para cargar emociones ajenas sin quejarme. Para quedarme cuando alguien más se iba. Y lejos de parecer una debilidad, en ese momento parecía una virtud. Gracias por estar. Menos mal que te tengo. No sé qué haría sin ti. Esas frases son peligrosas cuando uno no sabe lo que cuestan después. Porque nadie te dice que cada vez que sostienes a alguien, algo tuyo se afloja. Que cada vez que priorizas a otro, te empujas un poco más atrás. Que llega un punto donde ya no sabes si estás dando por amor, o por miedo a dejar de ser necesario. Yo empecé a adaptarme. Sin darme cuenta. Si algo me molestaba, lo callaba. Si algo dolía, lo minimizaba. Si algo no cuadraba, lo racionalizaba. Siempre había una excusa posible. Siempre había una forma de entenderlos. Siempre había una razón para no irme. Y nadie me pidió directamente que me quedara. Eso es lo más cruel. Simplemente asumieron que lo haría. Poco a poco, mi rol quedó claro. Yo era el que resolvía. El que cedía. El que estaba disponible incluso cuando nadie lo estaba para mí. Cuando yo necesitaba algo, no era urgente. Cuando yo hablaba de mí, el tema cambiaba. Cuando yo me cansaba, era exageración. Pero yo seguía ahí. Porque aún no veía el patrón. Porque aún creía que el desgaste era temporal. Porque aún pensaba que el equilibrio iba a llegar. Hasta que empecé a sentir algo difícil de explicar. Una incomodidad constante. Como si siempre estuviera un paso atrás. Como si tuviera que ganarme un lugar que supuestamente ya era mío. Empecé a dudar de mí. De mis percepciones. De mis límites. Tal vez soy yo. Tal vez espero demasiado. Tal vez no soy tan importante como creo. Y esa duda fue la grieta perfecta. Porque cuando dudas de ti, otros no necesitan empujarte. Tú mismo te vas haciendo pequeño. Yo todavía no sabía que me estaban usando. Todavía no sabía que me mentían. Todavía no sabía que mi lealtad estaba siendo tomada como debilidad. Pero algo dentro de mí ya lo sentía. Una sensación baja, constante, incómoda. Como un presentimiento que no sabía poner en palabras. Como una alarma que aprendí a ignorar. Ese fue el verdadero comienzo. No el dolor. No la traición. Sino el momento exacto en el que dejé de escucharme a mí. Para seguir escuchando a todos los demás. Las mentiras no llegaron como golpes. Llegaron como susurros. No eran lo suficientemente grandes como para irme, pero sí lo suficientemente constantes como para inquietarme. Y eso las hacía perfectas. Porque una mentira enorme te obliga a reaccionar, una pequeña te entrena para tolerar. Todo empezó con detalles que no encajaban del todo. Versiones distintas de una misma historia. Promesas que se aplazaban sin explicación. Cambios de actitud que nadie se molestaba en aclarar. Luego hablamos. Mañana, te lo explico. No es lo que piensas. Y yo esperaba. Siempre esperaba. Esperaba explicaciones que llegaban incompletas. Verdades a medias. Relatos cuidadosamente editados para que no pudiera hacer demasiadas preguntas. Y cuando las hacía, algo se rompía en el ambiente. Como si preguntar fuera un ataque. Como si querer entender fuera una falta. Empecé a notar que había temas prohibidos. Momentos donde el silencio se volvía defensivo. Sonrisas tensas. Respuestas rápidas, cortantes. Y aún así, yo buscaba la forma de creer. Porque aceptar que me estaban mintiendo significaba aceptar algo peor, que yo no era tan importante como pensaba.
que mi confianza no estaba siendo cuidada, que mi lugar era más frágil de lo que me habían hecho creer. Así que hice lo que hacen muchos cuando la verdad duele más que la duda. La evité. Me convencí de que exageraba, de que estaba cansado, de que mi sensibilidad estaba distorsionando la realidad. Pero el cuerpo no miente igual que la mente, y el mío empezó a reaccionar antes de que yo lo aceptara. Me sentía tenso incluso en momentos tranquilos. Releía conversaciones buscando lo que no se decía. Analizaba tonos, tiempos, ausencias. Ya no estaba presente, estaba alerta. Y lo más triste es que nadie notó el cambio. O peor, lo notaron y no les importó. Porque mientras yo me cuestionaba, ellos ajustaban el juego. Aprendieron qué decirme para calmarme, qué silencios usar para confundirme, qué verdades soltar para que pareciera que estaban siendo honestos. Era una coreografía perfecta. Yo dudaba. Ellos negaban. Yo cedía. Ellos avanzaban. Y así, poco a poco, la relación, la que fuera que estuviéramos sosteniendo, dejó de ser un espacio seguro. Se volvió un terreno donde yo caminaba con cuidado, midiendo palabras, reprimiendo reacciones. Me volví más pequeño para no incomodar. Más flexible para no perder. Más callado para no provocar otra mentira. Y lo lograron. Lograron que empezara a justificar lo injustificable. Tal vez no me lo dicen para no hacerme daño. Tal vez es complicado. Tal vez no es el momento. Siempre había un tal vez. Pero hay algo que nadie te dice. Cuando alguien te miente una vez, puede ser un error. Cuando te miente varias, es una decisión. Y yo estaba rodeado de decisiones que no me incluían. Hubo un momento específico, uno solo, en el que todo pudo cambiar. Un instante donde la mentira fue tan evidente que no hacía falta interpretarla. Estaba ahí, desnuda, torpe, mal construida. Y yo la vi. La sentí en el estómago. En el pecho. En esa parte de la mente que ya no puede hacerse la ciega. Pero aún así, no dije nada. Porque decir algo significaba enfrentar. Y enfrentar significaba perder la imagen que todavía quería sostener. Ese fue el momento exacto en el que dejaron de mentirme solos. Desde ahí en adelante, yo también participé. Participé quedándome. Participé callando. Participé aceptando menos de lo que merecía. Las mentiras pequeñas habían hecho su trabajo. Ya no necesitaban ser más grandes. Yo estaba atrapado. Y todavía no lo sabía. Al principio pensé que era una coincidencia. Después, que era estrés. Luego entendí que era una estrategia. Cada vez que yo insinuaba una duda, ni siquiera una acusación, solo una duda, algo se invertía. La conversación ya no trataba sobre lo que me inquietaba, sino sobre cómo yo lo estaba planteando. Mi tono. Mi forma. Mi momento. Nunca el fondo. Siempre la forma. ¿Por qué tienes que decirlo así? Siempre buscas problemas. No sé por qué desconfías tanto. Y de pronto, el foco ya no estaba en la mentira. Estaba en mí. Yo pasé de sentirme herido a sentirme culpable. Culpable por preguntar. Por sentir. Por necesitar claridad. Culpable por no ser más comprensivo, más paciente, más fácil. Aprendí a pedir perdón por cosas que no había hecho. Por emociones que no elegí. Por reacciones que eran consecuencia directa de sus actos. Y ellos aceptaban esas disculpas con una naturalidad que hoy me resulta escalofriante. Está bien, no pasa nada. Olvidémoslo. Ya quedó atrás. Pero nunca quedaba atrás. Solo se acumulaba. Cada conversación inconclusa se quedaba conmigo. Cada sensación de injusticia se guardaba en silencio. Cada vez que me callaba para no generar conflicto, algo dentro de mí se endurecía. Empecé a sentir vergüenza de mis propias emociones. A esconder el enojo. A suavizar el dolor. A reírme cuando por dentro estaba cansado. Me convencieron, y yo me dejé convencer, de que era demasiado. Demasiado intenso. Demasiado atento. Demasiado emocional. Como si sentir fuera un defecto que yo debía corregir. Y lo intenté. Intenté ser más frío. Más distante. Menos exigente. Pero no era eso lo que querían. Lo que querían era control. Porque cuanto más dudaba de mí, más fácil era manejarme. Cuanto más culpable me sentía, menos espacio tenía para poner límites. Cuanto más pedía perdón, más normal se volvía que me fallaran. Y un día me di cuenta de algo devastador. Yo estaba haciendo todo el trabajo emocional. Por personas que no estaban haciendo nada por mí. Yo escuchaba. Ellos hablaban. Yo entendía.
Ellos justificaban. Yo cedía. Ellos ganaban. Y aún así, yo era el problema. Hubo noches en las que repasé conversaciones enteras, palabra por palabra, buscando en qué momento me había equivocado. Analizaba mis frases como si fueran pruebas en un juicio. Intentaba encontrar el error que explicara por qué siempre terminaba sintiéndome así. Nunca lo encontré. Porque el error no estaba en lo que decía. Estaba en el hecho de que no querían escuchar. Y cuando alguien no quiere escuchar, cualquier palabra es un ataque. Yo empecé a cambiar por dentro. Me volví más desconfiado, pero no hacia ellos. Hacia mí. Desconfiaba de mis percepciones. De mi memoria. De mi intuición. Si algo me dolía, lo cuestionaba. Si algo me molestaba, lo reprimía. Si algo me parecía injusto, lo relativizaba. Y así, sin darme cuenta, me fui desconectando de mí mismo para mantener una conexión que ya estaba rota. Ese fue el punto en el que dejaron de usar solo mis acciones. Empezaron a usar mi mente. Y lo hicieron tan bien, que durante mucho tiempo, yo mismo defendía a quienes me estaban destruyendo. El cuerpo no sabe mentir por tanto tiempo. Yo sí. Yo había aprendido a sonreír con el pecho apretado, a decir todo bien con la mandíbula tensa, a seguir funcionando aunque por dentro algo estuviera siempre a punto de romperse. Pero el cuerpo empezó a pasar factura. Primero fue el cansancio. Un cansancio raro, profundo, que no se iba durmiendo. Me despertaba agotado, como si nunca hubiera descansado del todo. Como si incluso dormido siguiera alerta, esperando el próximo conflicto, la próxima decepción. Después vino el insomnio. No podía apagar la cabeza. Las noches se llenaron de conversaciones que nunca tuvieron cierre, de frases que debería haber dicho, de silencios que dolían más cuando todo estaba en calma. Mi mente repasaba escenas una y otra vez, buscando una lógica que no existía. El día, en cambio, se volvió automático. Rutina sin presencia. Gestos mecánicos. Respuestas aprendidas. Yo estaba, pero no del todo. Empecé a sentir ansiedad en momentos absurdos. Un mensaje que tardaba en llegar. Un cambio mínimo de tono. Un luego hablamos. Mi cuerpo reaccionaba antes de que yo pudiera pensar. El corazón se aceleraba. El estómago se cerraba. Las manos se tensaban. Y nadie lo veía. O nadie quería verlo. Porque para ellos, yo seguía siendo funcional. Seguía cumpliendo. Seguía estando. El hecho de que me estuviera desgastando por dentro no interfería con lo que necesitaban de mí. Y eso era suficiente. Hubo días en los que me sentí invisible. No en el sentido de estar solo, sino en el de no ser realmente visto. Como si mi presencia solo importara cuando resolvía algo, cuando calmaba, cuando sostenía. Si yo me apagaba un poco, nadie preguntaba. Si me alejaba emocionalmente, nadie lo notaba. Si me dolía, nadie se quedaba. Empecé a preguntarme cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por mí. No como respuesta a algo que yo daba, sino por iniciativa propia. La respuesta me incomodó más de lo que esperaba. Mucho tiempo atrás. Demasiado. Y aún así, me costaba irme. Porque irme implicaba aceptar que había invertido demasiado en algo que no iba a cambiar. Implicaba reconocer que mi esfuerzo no había sido valorado. Que mi entrega no había generado reciprocidad. Y eso dolía más que el cansancio. Entonces seguí. Arrastrándome un poco más cada día. Convenciéndome de que aguantar era sinónimo de fortaleza. Pero no lo era. Era supervivencia. Empecé a perder cosas pequeñas de mí. La espontaneidad. La risa fácil. Las ganas de compartir. Todo se volvió medido. Calculado. Como si cualquier paso en falso pudiera desencadenar otra culpa, otra discusión, otra mentira. Y en medio de ese desgaste, ocurrió algo que lo cambió todo. No fue un grito. No fue una pelea. No fue una traición evidente. Fue un momento de absoluta claridad. Un instante breve, casi insignificante, en el que entendí que si seguía ahí, iba a perderme por completo. Y esa idea, esa sola idea, me asustó más que la soledad. No fue un acto de valentía. Ojalá lo hubiera sido. Fue agotamiento. Llegué a un punto en el que ya no tenía energía para seguir explicándolos. Ya no podía justificar gestos que dolían, silencios que castigaban, mentiras que se repetían con distinta cara. Algo dentro de mí se apagó, y al apagarse, dejó de hacer ruido. Y en ese silencio apareció una pregunta que nunca antes me había permitido formular. ¿Por qué sigo aquí? No qué hice mal. No cómo lo arreglo. No qué más puedo dar.
¿Por qué sigo aquí? La pregunta no venía cargada de drama, sino de lucidez. Y eso la hizo peligrosa. Porque cuando una pregunta nace desde la claridad, ya no acepta respuestas falsas. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo defendiendo a personas que no me defendían. Justificando actitudes que, si hubieran venido de mí, jamás me habrían perdonado. Normalizando cosas que antes me habrían parecido inaceptables. Yo había cambiado mis propios límites, para que ellos no tuvieran que cambiar nada. Y de pronto, todo encajó. Entendí que no estaban confundidos. No estaban perdidos. No estaban pasando por un mal momento eterno. Sabían exactamente lo que hacían. Sabían que yo me quedaba. Sabían que yo perdonaba. Sabían que yo entendía. Y usaban eso. No con maldad evidente, no con crueldad abierta. Lo hacían de una forma mucho más limpia, más cómoda, asumiendo que siempre estaría ahí. Que podían fallar sin consecuencias. Que mi límite era elástico. Y lo había sido, hasta ese momento. Porque ese día dejé de discutir en mi cabeza a su favor. Dejé de buscar explicaciones que los dejaran bien parados. Dejé de suavizar recuerdos para que no dolieran tanto. Empecé a ver las cosas como eran. Sin filtros. Sin excusas. Y fue devastador. Recordé promesas incumplidas. Momentos en los que me necesitaron y yo estuve. Y otros en los que yo necesité, y ellos no. Recordé cómo minimizaban mis emociones. Cómo evitaban conversaciones incómodas. Cómo se cerraban cuando algo los comprometía. Y por primera vez, no me pregunté qué podía hacer yo diferente. Me pregunté por qué había aceptado tan poco. Ese día no me fui. Todavía no. Pero algo cambió para siempre. Dejé de esforzarme de más. Dejé de explicar lo que sentía a quien no quería entenderlo. Dejé de justificar ausencias. Empecé a observar. Y cuando uno deja de participar emocionalmente, las cosas se revelan solas. Las intenciones se hacen visibles. Las dinámicas se vuelven evidentes. Ellos lo notaron. Notaron que ya no reaccionaba igual. Que ya no insistía. Que ya no estaba disponible como antes. Y eso los incomodó. Porque mi silencio ya no era sumisión. Era distancia. Y la distancia es el principio del fin para quienes solo saben vincularse desde el control. El cambio no pasó desapercibido. Nunca pasa. Al principio intentaron ignorarlo, como si fuera una fase. Pensaron que se me pasaría, que volvería a ser el mismo de antes si me dejaban en silencio el tiempo suficiente. Pero no fue así. Yo ya no reaccionaba igual. Ya no corría. Ya no explicaba. Ya no llenaba los vacíos que ellos dejaban. Y eso los inquietó. Entonces vinieron los intentos sutiles. Mensajes inesperados. Gestos que antes no tenían. Palabras que sonaban a preocupación, pero llegaban tarde. Te noto distinto. ¿Te pasa algo conmigo? Si hice algo, dímelo. No era interés real. Era control perdiéndose. Porque cuando alguien solo te quiere mientras eres funcional, tu cambio no despierta cuidado, despierta alarma. Yo respondía poco. Con calma. Sin reproches. Y eso los descolocaba más que cualquier reclamo. Porque ya no podían girar la conversación contra mí. No había enojo que usar. No había culpa que activar. Entonces subieron la intensidad. Apareció la victimización. Las historias donde yo era el distante. El frío. El que había cambiado sin razón. De pronto, yo era el problema otra vez. Antes no eras así. Ya no se puede hablar contigo. No entiendo por qué te alejaste. Y ahí estaba la trampa. Si explicaba, volvía al juego. Si me defendía, me desgastaba. Si reaccionaba, perdía. Así que no lo hice. Y fue ahí cuando mostraron algo que yo necesitaba ver. La impaciencia. El reproche disfrazado de nostalgia. La presión emocional. Querían que volviera a ser el de antes, no porque me extrañaran, sino porque les convenía. Porque el de antes no ponía límites. El de antes estaba siempre. El de antes se adaptaba. Pero ese ya no existía. Y cuando entendieron que no iba a volver, cambiaron de estrategia una última vez, la culpa directa. Me hicieron sentir ingrato. Desagradecido. Como si todo lo que habían hecho por mí justificara todo lo que me habían quitado. Y ahí, por primera vez, no dudé. Porque vi algo con absoluta claridad. Nunca se trató de vínculo. Se trató de acceso. Acceso a mi tiempo. A mi energía. A mi comprensión infinita. Y cuando ese acceso empezó a cerrarse, ya no supieron qué hacer conmigo. No intentaron entenderme.
Intentaron recuperarme. Pero yo ya no estaba ahí. Durante mucho tiempo pensé que lo más difícil sería irme. Me equivoqué. Lo más difícil fue aceptar que no iban a reconocer nada. Que no habría una conversación honesta. Que no existiría ese momento en el que alguien dijera: sí, te fallé. Sí, te usé. Sí, te mentí. Eso nunca llegó. Y entenderlo fue una herida distinta. Porque uno aguanta muchas cosas creyendo que, al final, habrá justicia emocional. Que el dolor será visto. Que el daño será nombrado. Pero hay personas que prefieren perderte antes que aceptar responsabilidad. Y yo tuve que hacer las paces con eso. Hubo un instante, muy claro, muy silencioso, en el que entendí que estaba esperando algo que no podían darme. No porque no supieran cómo, sino porque hacerlo los obligaría a mirarse, y no estaban preparados para eso. Yo sí. Aceptar que no habría disculpas fue como quitar un peso y, al mismo tiempo, asumir otro. Porque sin ese cierre externo, el cierre tenía que venir de mí. Y eso da miedo. Mucho. Tuve que dejar de imaginar conversaciones que nunca ocurrirían. De escribir respuestas mentales a reproches que no llegarían. De esperar un gesto que validara mi dolor. Tuve que validar yo. Y eso implicó algo doloroso. Aceptar que había querido más a personas que apenas me consideraron. Aceptar que di desde la honestidad. Y recibí desde la conveniencia. Aceptar que no fue un malentendido. Fue una dinámica. Cuando eso se asentó, algo se rompió definitivamente. Pero no de la forma que temía. No fue un colapso. Fue una especie de silencio firme, profundo, irreversible. Dejé de dolerme por ellos. Empecé a dolerme por mí. Por todo lo que aguanté. Por todo lo que callé. Por todo lo que normalicé para no quedarme solo. Entendí que no me fui antes no porque no pudiera, sino porque aún no me estaba eligiendo. Y ese día lo hice. Sin anuncios. Sin discursos. Sin dramatismo. Simplemente dejé de estar. No como castigo. Como límite. Y por primera vez en mucho tiempo, el vacío que quedó no se sintió como pérdida. Se sintió como espacio. Nadie habla del después. De ese espacio raro que queda cuando te vas, pero aún no sabes quién eres sin todo eso encima. Cuando ya no estás en la dinámica que te rompía, pero tampoco has sanado. El silencio no fue paz inmediata. Fue eco. Eco de todo lo que no dije. De todo lo que permití. De todo lo que perdí tratando de no perder a nadie. Había momentos en los que dudaba. No de la decisión, sino de mí. Me preguntaba si había exagerado, si había sido demasiado duro, si quizá podría haber aguantado un poco más. Esas dudas aparecían sobre todo en los días tranquilos, cuando el dolor no gritaba. Pero bastaba recordar cómo me sentía ahí, y las dudas se callaban solas. El cuerpo empezó a relajarse lentamente. El insomnio cedía algunas noches. La ansiedad ya no estaba siempre alerta. Pero en su lugar apareció algo nuevo, una tristeza profunda, limpia, sin caos. Tristeza por el tiempo perdido. Por la versión de mí que se quedó demasiado tiempo donde no era cuidado. Por haber confundido aguantar con amar. Estar solo ya no era un miedo abstracto. Era real. Y aún así, no era tan terrible como había imaginado. Porque la soledad no me exigía nada. No me pedía explicaciones. No me hacía sentir insuficiente. En la soledad podía escucharme sin interrupciones. Podía estar cansado sin justificarlo. Podía sentir sin que alguien minimizara lo que me pasaba. Empecé a reconstruirme desde lo básico. Dormir. Respirar. Decir que no sin culpa. Aprendí a reconocer señales que antes ignoraba. La incomodidad temprana. La sensación de estar dando más de lo que recibía. El esfuerzo unilateral. No para volverme frío, sino para no volver a perderme. A veces pensaba en ellos. No con rencor, sino con una mezcla extraña de claridad y distancia. Ya no necesitaba que entendieran. Ya no me importaba si se contaban otra versión de la historia. Porque yo conocía la verdad. Y por primera vez, eso era suficiente. Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto por mí. No orgullo exagerado, no soberbia. Respeto. El tipo de respeto que te hace levantarte si algo te incomoda. El que te impide quedarte donde no te cuidan. Y entonces lo entendí. No me habían preparado para irme. Me habían preparado para volver. Pero nunca lo hice. No hubo venganza. No hizo falta. La verdadera ruptura no fue mi ausencia, fue mi transformación. Porque nada descoloca más a quien te subestimó que verte seguir sin ellos, sin ruido, sin rencor,
sin necesidad de explicar. Ellos pensaron que volvería, que el silencio era una pausa, que mi distancia era una estrategia para que reaccionaran. No entendieron que yo ya no estaba jugando. Yo seguí con mi vida, pero no como antes. Ya no desde la entrega ciega, sino desde la conciencia. Empecé a elegir con cuidado a quien le daba acceso a mi tiempo, a mi energía, a mi historia. Y eso se notó. Se notó en mi forma de hablar, en mi calma, en mis límites. Porque cuando alguien deja de mendigar atención, se vuelve incómodo para quienes vivían de ella. No me vieron triunfar de forma espectacular. No hubo anuncios, ni gestos grandilocuentes. Solo coherencia. Y eso fue suficiente para desarmarlos. Yo ya no reaccionaba. Ya no explicaba. Ya no necesitaba ser entendido por ellos. Y ahí estuvo el verdadero golpe. Ya no tenían poder. No estaban preparados para que no los odiara. No estaban preparados para que no los persiguiera. No estaban preparados para que no los necesitara. Porque el odio todavía ata. La indiferencia, libera. Aprendí que no todo el que se queda merece un lugar, y no todo el que se va pierde. Aprendí que la lealtad sin reciprocidad es abandono propio. Aprendí que poner límites no te hace egoísta, te hace responsable. Y sobre todo, aprendí algo que cambió todo. No fui débil por confiar. Fui valiente por irme. Ellos siguieron siendo los mismos. Yo no. Y esa fue la diferencia que jamás anticiparon. Porque me usaron. Me mintieron. Y aún así, no estaban preparados para perderme.